Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema número 3, mediciones y errores. Bueno, primero tenemos que ver cuáles son las mediciones con cinta. Principalmente la cinta se utiliza para realizar mediciones de distancias horizontales y se les conoce como longímetros. Los ejemplos clásicos de estas cintas o cómo han ido evolucionando, primero tenemos la cadena de agrimensor, que pues eran diferentes eslabones de cadena divididos en segmentos de 20 centímetros. Posteriormente ya pasaron a ser las cintas de lienzo, después las de nylon, reforzadas con, con fibras de plástico, las cintas de fibra de vidrio, cintas de nylon con alma de acero, cintas de acero cubiertas de un polímero y por último los hilos de metal invar. Estos pues son hilos entrelazados de diferentes materiales metálicos que pues por sus características no presentan tanto error debido a la elongación que tienen ni tampoco al a la dilatación que puedan llegar a tener. Bueno, para las mediciones con cinta, como ya les había mencionado, se utiliza en realizar mediciones horizontales. Por lo tanto, se tiene que procurar medir a la misma elevación o en su defecto debe de convertirse en proyecciones en el plano horizontal. Para esto nos vamos a estar ayudando del ángulo vertical que esta cinta puede llegar a formar o la pendiente de una rampa o donde estemos trabajando. Primero vamos a ver cuál es el procedimiento para realizar mediciones en terrenos horizontales. En primera instancia tenemos que sostener la cinta totalmente paralelo al terreno. Esto pues recordando que si el terreno es plano, solo lo tenemos que elevar. Ambos lados de la cinta tienen que estar a la misma altura. Existen dos casos. En el primer caso podemos sostener la cinta y con ayuda de un par de plomadas que vamos a estar sosteniendo en cada uno de los extremos, vamos a verificar que la medición se está realizando exactamente en el punto donde nosotros deseamos medir, tanto donde estamos empezando como donde estamos terminando. Para esto también nos tenemos que ayudar de un instrumento llamado nivel de mano, a partir del cual una tercera persona va a estar verificando a una cierta distancia que ambos lados de la cinta se encuentran a la misma altura. Esto lo va a hacer de forma ocular, va a estar observando el inicio de la cinta y va a arrastrar el instrumento o va a arrastrar la mira por toda la cinta y de esta manera se va a verificar que se encuentra a la misma altura en ambos lados. En el segundo de los casos, pues podemos colocar la cinta en el suelo y pues va a poder marcarse con estacas. Esto pues dependiendo de cómo sea el suelo, ¿no? Si tenemos algunos elementos físicos que nos impidan llevar a cabo la medición, digamos una piedra o algo por el estilo, pues no se recomienda. Pero esto nos sirve si tenemos varios segmentos pequeños para que los vayamos midiendo y vayamos colocando las referencias físicas. Aquí podemos ver ambos casos. El primero sería sostener la cinta en cada uno de los extremos, verificar con la plomada. Aquí podemos alcanzar a visualizar la plomada para que podamos verificar que estemos en los puntos. Si se dan cuenta, también cada uno de estas personas está sosteniendo la cinta métrica a la misma altura. Aquí viene el procedimiento para que nosotros podamos utilizar la plomada. Si recordamos, nuestra plomada siempre va a tener un hilo o una cuerda a la cual va a estar sostenida. Este hilo pues va a estar verificando nuestro punto a proyectar sobre la cinta. Entonces de esta manera
plomeamos y podemos verificar que estamos exactamente sobre el punto de nuestro interés. También otro elemento que no se hizo mención hasta ahorita es que nosotros, bueno, cuando estamos midiendo, vamos a tener que jalar la cinta de tal manera que evitemos que se forme una catenaria. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, aquí ya no estaríamos midiendo una distancia horizontal, sino estaríamos midiendo un arco, que este arco sería mayor la distancia de lo que es la distancia real. Aquí tenemos el segundo caso, que sería colocar la cinta métrica exactamente sobre el terreno, pero si nos damos cuenta aquí el terreno no está nada accidentado, no hay piedras, entonces también se puede realizar esta medición en caso de que nosotros no contemos con un par de plomadas. Aquí también podemos ver cómo se realiza utilizando las fichas para que quede al aire y de esta manera pues se realiza la medición por segmentos. Cuando nosotros no tenemos un terreno plano, también podemos realizar la medición, pero siempre teniendo en cuenta el ángulo vertical. En este primer caso, vamos a ver de qué se trata. Esta primera variante para medir terrenos con inclinaciones constantes o pendientes constantes, pues lo podemos hacer midiendo de forma paralela al terreno. Aquí, como podemos ver, la cinta va de forma paralela al terreno y vamos a realizar la medición de todo nuestro segmento o nuestros segmentos, dependiendo de qué método estemos utilizando, o bien si la distancia es demasiado larga para hacer para hacer una medición total, digamos mayor a 20 metros, entonces pues se va a ir segmentando. Pero bueno, aquí supongamos que es una medición total y se va a medir también el ángulo vertical que va a estar formando esta pendiente. Y de esa manera, únicamente sacando la proyección horizontal, a partir de este ángulo vamos a tener la distancia real que nosotros tenemos en el plano, que lo que nos interesa es la horizontal. Existe un segundo caso donde nosotros podemos realizar la medición por segmentos. Si se dan cuenta, es muy similar al primer caso de la diapositiva anterior, donde una de las personas va a estar colocada sobre el punto de interés y la otra va a utilizar, bueno, ambos van a utilizar una plomada, pero aquí se ve de mejor manera indicada que la segunda persona va a estar plomeando a esta distancia. Posteriormente, la primera persona va a pasar a esta segunda posición y la segunda persona va a pasar a esta otra posición y de esa manera se va a estar midiendo de forma horizontal cada uno de estos segmentos. También tenemos que verificar que la cinta métrica esté completamente horizontal en cada uno de estos segmentos. También tenemos el caso donde hay terrenos irregulares, donde pues solo nos queda medir estos terrenos por ciertos segmentos, ya que pues pueden ser demasiado accidentados en diferentes alturas que pues nos pueden llegar a costar mucho trabajo a medir en una sola distancia. Aquí pues uno de las personas va a estar colocado en el punto A, igual con la plomada, va a estar verificando este punto que estamos midiendo y la segunda persona va a estar verificando el otro punto, igual con la plomada. Posteriormente van a cambiar de posición. La persona que estaba parada en el punto 1 va a pasar al punto 2 y la persona del punto 2 va a pasar al punto 3. Para esto siempre se tiene que tener una referencia física de exactamente dónde fue que midió la persona para estar midiendo el punto siguiente, el segmento siguiente. Bueno, también aquí tenemos que verificar que cada uno de estos segmentos sean horizontales, por lo cual siempre nos vamos a estar apoyando del instrumento conocido como nivel de mano. También, bueno, en segmentos demasiado largos vamos a tener que estar utilizando las balizas, ya que este instrumento, aquí lo podemos ver del lado derecho, pues bueno, es un palo o es un bastón
con una punta llamada regatón y viene seccionada con con dos colores. Esto principalmente para que sea distinguible en el relieve, en el terreno, y sea fácil de observar. Nos sirven principalmente para estar alineando los puntos. De hecho, esta alineación se le conoce como alineación visual y principalmente cuando estamos utilizando cinta métrica, no podemos medir segmentos más allá de 20 metros, ya que esto nos causaría errores demasiado considerables debido a la catenaria o a la deformación que le podemos llegar a causar a la cinta métrica. Entonces, para ello, tenemos este instrumento que nos va a ayudar a alinear los diferentes puntos y de esta manera medir de forma correcta cada uno de estos segmentos. ¿Cómo se realiza la alineación con estas balizas? Pues primero el topógrafo se va a colocar detrás de la primera baliza. Aquí tenemos el punto A. Y vamos a estar visualizando a la baliza que se encuentra hasta el punto final, que en este caso tenemos 4 balizas, entonces va a ser la baliza D. Desde este punto solo podrá observar la baliza A, ya que se supone que la baliza D se encuentra sobre el mismo punto de observación, o sea, se encuentra completamente alineada. En este momento no sabemos si la baliza B y la baliza C se encuentran alineadas, pero si únicamente podemos observar la baliza A cuando estamos colocando la observación sobre la baliza D, significa que las balizas B y C se encuentran alineadas. De lo contrario, pues se tendrá que dar las instrucciones pertinentes a los cadeneros que están sosteniendo las balizas B y C para que las desplacen hacia la izquierda o a la derecha y de esa manera se encuentren sobre la misma línea que, la línea de observación que sería A y D. De esta manera, todo este conjunto de balizas van a estar alineadas cuando únicamente veamos la baliza A. Y bueno, ¿cuáles son los errores cuando nosotros realizamos las mediciones con cinta? Pues principalmente está el error de alineación, debido a que es a simple vista, como ya lo pudimos ver con las balizas, y puede llegar a tener una desviación angular que nos puede estar alterando la distancia horizontal debido a este ángulo que se está formando. Aunque pues sabemos que si estamos realizando la medición en distancias cortas, pues esta desviación puede ser despreciable, pero nunca va a ser cero. El error de agarradera, y bueno, principalmente se debe a que si el ayudante y el topógrafo no sostienen la cinta de la misma manera, pues puede llegar a tener una cierta alteración en centímetros de desplazamiento, ya sea hacia el cadenero o hacia el topógrafo. El error de ficha principalmente se refiere cuando nosotros no tenemos un terreno completamente consolidado donde la ficha o nuestra referencia física se mantenga constante y pueda llegar a tener un movimiento tal vez de 1 centímetro debido a las pisadas del mismo topógrafo. También puede llegar a pasar esto. También tenemos el efecto de la catenaria, que esto pues nos puede llegar a afectar nuestro valor, ya que estaríamos midiendo un arco, como ya lo vimos en las diapositivas pasadas. También existe un error por deformación de la cinta. Esto pues es un error asociado al mismo instrumento que debido al uso y también depende del material, pues puede llegar a causarnos esta deformación. Ahora bien, ¿cómo hacemos las mediciones con un tránsito o un teodolito? Como sabemos, el tránsito o el teodolito se considera como el aparato universal de la topografía, ya que con este se puede llegar a realizar una gran cantidad de mediciones en diferentes aspectos y puede tener un uso bastante versátil. Como podemos ver aquí, puede medir
y trazar ángulos horizontales, ángulos verticales. También podemos calcular las diferencias de elevación y realizar mediciones de distancias. Entonces es bastante versátil en cuanto a su uso. En el caso de este capítulo vamos a hacer la medición óptica del tránsito para determinar la distancia que existe desde un punto A, que va a ser nuestra estación, y un punto B, que va a ser donde va a estar colocado nuestro estadal. Para ello vamos a hacer uso de estos hilos que se encuentran a una distancia equidistante del centro y debido a ellos, a la proyección que van a estar generando en el estadal, va a ser la distancia que nosotros vamos a estar calculando. Y bueno, ¿cómo se realizan las lecturas en el tránsito? Ahorita vamos a olvidar que existen 3 hilos. Simplemente vamos a estar viendo hilo por hilo. Cuando nosotros realizamos una lectura, si bien aquí nos aparecen los números 24, 23, 04, 03, estos números nos aparecen en decímetros. Por lo cual nosotros siempre tenemos que convertir estos decímetros a metros. Digamos un ejemplo, este 24 nosotros lo vamos a estar leyendo como 2.4. De la misma manera este 0.3 lo vamos a estar leyendo como 0.3 y así con cualquiera de nuestros números. 2.3, 0.4, 0.2, porque esto nos los está representando en metros. Ahora bien, cada uno de estos rectángulos que nosotros tenemos aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, y todos los demás, nos dan un valor de 1 centímetro. Por lo cual podemos decir que en este recuadro, que es el del 23, tenemos 10 recuadros. Tenemos este blanco, este rojo, 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 y son 10 cuadritos. Entonces, de esa manera forman el decímetro. Pero si bien nosotros, para que podamos visualizar de forma más sencilla cada uno de estos centímetros, porque tal vez a la hora de estar midiendo no alcancemos a ver el inicio ni el final, nos podemos ver apoyados de estas es invertidas, o bueno, estas es normales que tenemos aquí, que cada una de ellas vale 5 centímetros. Como podemos ver, aquí está formada por uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco. Son 5 centímetros. Aquí esta roja está formada igual por uno rojo, uno blanco, uno rojo, uno blanco, uno rojo. Y representa un valor de 5 centímetros. Aquí la negra también está formada por 5 recuadros, 3 negros y 2 blancos. Entonces, de esa manera es un poco más sencillo de visualizar. Pero bien, aquí como podemos ver en las diferentes imágenes, o en esta imagen de aquí arriba, nos damos cuenta que los hilos no siempre caen exactamente donde inicia, donde termina 1 centímetro. A veces se encuentran a la mitad, un poquito antes de la mitad, y para ello nosotros tenemos que hacer un cálculo imaginario de en qué milímetros se encuentra posicionado cada una de estas líneas. Supongamos, yo puedo decir que esta línea se encuentra en un poquito abajo de la mitad de este recuadro, por lo cual puedo decir que representa 4 milímetros. Ya si nosotros hacemos la suma total de todos los valores, sería primero 2.3 más 1, 2, 3, 4 centímetros y estos 4 milímetros, por lo cual tendríamos un valor de 2.344, siempre con 3 decimales a la derecha. Aquí tenemos un ejemplo, el hilo medio se encuentra dentro de la casilla del 23. Entonces ya tenemos este valor, 2.3. A su vez se encuentra en la E superior. Aquí tenemos esta E y por lo cual podemos saber que supera los 2.35.
Haciendo la suma de los rectángulos, podemos ver que se encuentra en el 2.37. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2.37 porque no llega al 2.38. Por último, se hace la aproximación de los milímetros. Aquí nos menciona la diapositiva que está en el 6, posiblemente yo digo que está en el 5, ahí dependerá de la experiencia de cada uno de nosotros leyendo. Y pues por último se va a hacer la suma de todo. Tenemos 2.3 metros, tenemos los 7 centímetros y tenemos los 6 milímetros que tenemos aquí adentro. Por lo cual, nuestra medición será 2.376. Aquí tenemos unos ejemplos donde en el hilo superior estamos en la casilla del 2.4. Ya tenemos aquí estos 2.4. Si nos damos cuenta, en los centímetros no alcanza ni el primero, no alcanza el primer recuadro, por lo cual se le suma 0 centímetros. Y aproximadamente se encuentra a la mitad de este recuadro, por lo cual decimos que son 5 milímetros. Debido a ello, la lectura será 2.405. En el hilo inferior podemos ver que se encuentra en la casilla del 23. Por eso ya aquí tenemos 2.3. Contamos los centímetros, son 1, 2, 3 y 4. No alcanza a llegar al 5. Por eso le ponemos que son 4 centímetros. Y en cuanto a los milímetros, hacemos la división y yo puedo alcanzar a ver que está un poco debajo de lo que es la mitad, por lo cual le sumo estos 4 milímetros. De esta manera, la lectura nos quedará 2.344. En este otro ejemplo, tenemos pues un solo hilo, donde se encuentra en la casilla del 1.4, por eso este valor. Hacemos la medición de los centímetros, vemos que aquí tenemos una E, por eso tenemos 5 centímetros, y no alcanza a llegar al 6, entonces le ponemos 5. Hacemos la suma de los milímetros o la aproximación de los milímetros, y en este caso veo que está un poco arriba de la mitad y ya casi llegando al centímetro superior. Aquí posiblemente pueda decir que son 7, que son 8, como les digo, ya dependerá de la experiencia de cada uno. Posiblemente que sean 7. Entonces, el valor nos va a quedar 1.457. En este otro ejemplo, de la misma manera se encuentra en la casilla del 0.6, por eso tenemos aquí 0.6. En cuanto a los centímetros, podemos ver que se encuentra exactamente sobre la E inferior, por eso tenemos que es un valor de 5, ya que no llega a abarcar completamente el centímetro de arriba. Y en los milímetros, pues aproximadamente tiene aquí una quinta parte de este recuadro, por lo cual decimos que son 2 milímetros. De esa manera, nuestra lectura será 0.652. Ya sabemos cómo llevar a cabo cada una de estas lecturas y pues para ello, pues si nos dimos cuenta, el teodolito o el tránsito tiene una mira donde nosotros vamos a tener un hilo superior, un hilo medio y un hilo inferior. Aquí podemos ver cómo se ve representado esta retícula, que es la que nosotros tenemos en el instrumento, y aquí tenemos las proyecciones. Esto nos va a generar una distancia entre el hilo superior y el hilo inferior, y pues de esa manera vamos a obtener, mejor dicho, la distancia horizontal que nosotros tenemos aquí debido a esta proyección. Aquí también podemos visualizar que si notamos este triángulo que nosotros estamos formando aquí con esta distancia es igual o similar, es equivalente a este triángulo que nosotros tenemos aquí formado por este foco, de esta distancia focal,
y esta distancia que nosotros tenemos en nuestro instrumento. También, si nosotros nos damos cuenta, esta distancia focal, independientemente de donde nosotros estemos observando, pues ya es propia del instrumento, entonces ya es un dato conocido, al igual que esta distancia que se encuentra entre los hilos que están dentro de nuestro instrumento, ya son datos conocidos. Los que pueden llegar a variar son estas proyecciones o el resultado de estas proyecciones y pues la distancia, ¿no? Que es nuestro valor que nosotros queremos sacar. Aquí podemos ver fácilmente que D es la distancia que está desde nuestra estación hasta nuestro punto a medir. F es la distancia focal, que ya es un dato conocido, o mejor dicho, es constante dentro de nuestro instrumento. H minúscula, que es la separación entre las retículas o los retículos que se encuentran dentro de nuestro instrumento, que también es constante. Y H es la distancia de la mira o de nuestras proyecciones, que vendría siendo la lectura superior menos la lectura inferior. Aquí tenemos la equivalencia y simplemente despejando este valor de D, que es nuestra incógnita, pues vamos a tener esta ecuación, donde ahorita vamos a ver cómo transformamos esta relación, ya que es una constante conocida. Ya que f sobre h es una constante que no requerimos calcular en campo porque pues ya es un valor que nosotros conocemos, pues simplemente se le conoce como una constante distanciométrica que para la mayoría de los equipos es 100. Comúnmente para cada uno de nuestros equipos va a tener este valor en cuanto al teodolito y el tránsito. Por lo tanto, nosotros simplemente vamos a tener que multiplicar esta distancia de la lectura por esta constante distanciométrica que, pues, como les menciono, es prácticamente 100 o siempre 100. Y de esta manera, pues, simplemente la distancia será igual a 100 multiplicado por la lectura superior menos la lectura inferior. Y así de sencillo. Aquí tenemos un ejemplo. Se desea conocer la distancia que existe desde la cima de una colina, en este caso puesta por el punto E, hasta la parte inferior, que en este caso es el punto M. Aquí obtenemos estos valores. La lectura superior es de 3.48 y la lectura inferior es de 2.43. Por lo cual, la distancia que nos está marcando esta lectura va a ser 1.5. También otro valor que tenemos aquí es que nuestro instrumento está apuntando completamente horizontal. No tiene ninguna inclinación vertical. Por lo cual vamos a utilizar esta fórmula. Hilo superior menos hilo inferior, que nos va a dar 1.5, y esto multiplicado por 100, vamos a tener una distancia de 105 metros. Aquí tenemos unos ejemplos que los vamos a estar realizando en este momento. El hilo superior, en este caso, se encuentra dentro de la casilla del 24, por lo cual será 2.4 en estos primeros valores. Vamos a medir los centímetros. Tenemos que no llega ni siquiera al primer centímetro, por lo cual el valor será 0. Contando los milímetros, podemos decir que aproximadamente se encuentra a la mitad, tal vez un poquito abajo, y por lo cual lo vamos a dar un valor de 4. Entonces la lectura será 2.404. En el hilo inferior tenemos que se encuentra en la casilla del 23, por lo cual será 2.3. Apenas, o mejor dicho, casi alcanza a cubrir completa la E inferior, por lo cual será un valor de 4, ya que no alcanza los 5 centímetros. Contando los milímetros, podemos decir que se encuentra un poquito abajo de la línea media, por lo cual podemos decir que tal vez también sea 4. De esta manera
Obtenemos la diferencia. Hilo superior 2.404 menos 2.344 y esto lo multiplicamos por 100. De esta manera nos queda una distancia de 6 metros. Vamos con este otro ejemplo. El hilo superior se encuentra en la casilla del 1.4. Se encuentra en la E superior, por lo cual sabemos que es mayor a 0.5. Bueno, mayor a 5 centímetros. Contamos los centímetros, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No alcanza a cubrir completamente el recuadro del 8, por lo cual será 7 centímetros. Contamos los milímetros y podemos ver que está más o menos un poco por encima de la mitad. Podemos decir que sea 6 o que sean 7 milímetros dependiendo de la observación de cada uno. En mi caso yo le voy a poner que sean 7. Vamos a ver el hilo inferior. Se encuentra igual en la casilla del 1.4. Contamos los centímetros, es 1, 2 y no alcanza a cubrir el 3. Entonces serán 2 centímetros. En cuanto a los milímetros, podemos ver que está casi llegando al centímetro que se encuentra en la parte de arriba, y por lo cual yo voy a decir que tiene un valor de 9 milímetros. De esta manera calculamos la distancia, que son 1.477 menos 1.429 y esto lo multiplicamos por 100. De esta manera tenemos que la distancia será 4.8 metros. Vamos con este otro ejemplo de aquí. Podemos decir que el hilo superior se encuentra en la casilla del 0.6 y vamos a contar los centímetros. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No alcanza a llegar al 8. Y aproximadamente se encuentra a la mitad, entonces le damos el valor de 5. En cuanto al hilo inferior, igual está en la casilla del 0.6. Contamos los centímetros, es 1, 2, 3. Está exactamente en el límite del 2 y el 3, por lo cual simplemente le voy a dar un valor de 3. Y en cuanto a los milímetros, le voy a dar un valor de 0. Sacamos la distancia, es el hilo superior 0.675 menos 0.630. Esto lo multiplicamos por 100 y nos queda un valor de 4.5 metros. Y así obtenemos las distancias. Siguiente. Bueno, ya que vimos cómo se calcula la distancia horizontal, pues ahora podemos calcular esa misma distancia horizontal cuando tenemos alguna inclinación debido a que pues el relieve del terreno no nos permitió medir de forma horizontal. Aquí podemos ver cómo el teodolito o el tránsito se encuentra inclinado hacia la parte superior y de esta manera nos da una lectura inclinada. Aquí tenemos dos tipos de ángulo. El ángulo que se mide desde la horizontal, que es nuestro ángulo de elevación, alfa, y tenemos el ángulo que se mide desde el cenit, que es el ángulo cenital. Existen instrumentos que nos van a estar midiendo el ángulo de elevación y otros que nos van a estar midiendo el ángulo cenital. En este caso, pues debido a ciertas correcciones trigonométricas, pues vamos a obtener estas dos fórmulas. La distancia va a ser igual al hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por 100 y esto a su vez multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo de elevación en caso de que nuestro instrumento nos dé el ángulo de elevación.
Y esta otra fórmula, la distancia será igual al hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por 100 y al mismo tiempo multiplicado por el seno cuadrado de phi, que es nuestro ángulo cenital. Entonces, dependiendo del dato que nos esté arrojando nuestro instrumento, vamos a utilizar la de la izquierda o la de la derecha. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el hilo superior, el hilo inferior, y aquí nos está dando el valor del ángulo de elevación. Sabemos que K es igual a 100, entonces simplemente sustituimos en la fórmula. Es 100 multiplicado por la diferencia de las lecturas, multiplicada a su vez por el coseno del valor que nosotros tenemos en el ángulo. Aquí estos ejercicios se los dejo de tarea para que los puedan resolver. Simplemente tienen que sacar la lectura superior, la lectura inferior, y pues dependiendo si tienen un ángulo cenital o un ángulo de elevación, pues va a ser lo que van a estar resolviendo. Ahora bien, vamos a pasar a las mediciones angulares con la brújula. Si nosotros recordamos, pueden hacer las mediciones de dos diferentes maneras. En este primer caso tenemos el cálculo del azimut, que pues siempre va a ser desde el norte hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj hasta donde se encuentra nuestra línea. En este caso tenemos un par de ejemplos que viene siendo la línea azul, que el azimut van a ser estos ángulos que nosotros tenemos aquí. Este ángulo interno y este otro ángulo que tenemos acá. En el caso del rumbo, vamos a tener el mismo ejemplo que acabamos de ver, donde vamos a estar midiendo desde el eje vertical, ya sea que si estamos en el hemisferio norte, vamos a medir a partir del norte y vamos a tener este ángulo hacia el noreste, porque aquí tenemos el norte y aquí está el este va a estar a la derecha. Si nosotros tenemos un ángulo en el hemisferio sur, vamos a estar midiendo desde el sur hacia donde tengamos la línea. En este caso, vamos a tener este ángulo en el hemisferio sureste. Existen diferentes tipos de brújula, esta como la que les acabo de mostrar. Si se dan cuenta, tiene las mediciones exactamente en la dirección de las manecillas del reloj. Esta otra es una brújula tipo Brunton o una brújula Brunton y va a tener las mediciones en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahorita vamos a ver por qué es un poco más sencillo estar utilizando este sistema. También, si se dan cuenta, aquí tenemos el este invertido con el oeste, a diferencia de este. Y esta es una brújula de un teodolito o un tránsito, mejor dicho, es de un tránsito, donde tenemos las mediciones en cuadrantes. Tenemos aquí el norte, igual el este y el oeste están invertidos, pero desde el norte solo alcanzamos a medir hacia 90, igual desde el norte hacia el oeste, desde el sur hacia el oeste y desde el sur hacia el este solo se alcanza a medir 90 grados. Por lo cual vamos a estar midiendo de forma fácil por cuadrantes. Y bueno, aquí tenemos cómo se realizan las diferentes mediciones. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es nuestra línea que nosotros vamos a estar midiendo. De esta manera la vamos a alinear con el norte y con el sur. En este caso la tenemos pintada de color azul y aquí pues no la tenemos pintada, pero aquí tenemos la flechita que viene pegada a nuestra brújula, que pues va a representar nuestra línea a medir, ¿vale? Como sabemos, esta aguja siempre va a estar apuntando hacia el norte. Entonces, el valor que nos arroje esa aguja va a ser
lo que nosotros vamos a estar trabajando. En este caso nos está arrojando un valor de 307 aproximadamente, 306. A esos 307 o 306 se los vamos a restar al valor de, de toda nuestra brújula, que son 360 grados. De esta manera obtenemos los 53 grados. ¿Ok? Esta otra brújula, como tiene el este y el oeste invertido, ya nos está arrojando el valor de forma directa. Aquí nos está diciendo que son 53 grados. También de la misma manera nos está arrojando el rumbo. El rumbo que son estos 53 grados y está en el hemisferio noreste. Entonces aquí ya no tenemos que convertir ningún valor a diferencia de esta otra. Aquí tenemos este otro ejemplo donde aquí tenemos nuestra línea en este hemisferio. Aquí tenemos esta línea de la misma manera. Nos está arrojando en este tipo de brújula un valor de 32 y nosotros le tenemos que restar estos 32 grados a los 360, por lo cual vamos a tener un valor de 328 grados, que ya nada más sería pues obtener el valor de estos ángulos que tenemos desde el norte hasta los 328. Este último ejemplo, tenemos aquí esta línea que se encuentra apuntando hacia la parte de abajo, y en este tipo de brújula nos está arrojando un valor de 169 grados, por lo cual esto se lo restamos a 360 y nos quedan 191 grados. Si tenemos este otro tipo de brújula, podemos ver que nos está arrojando el valor de forma directa. Son 291 grados en azimut, y pues ya solo tendríamos que calcular los grados que hay desde 180 hasta 191 grados, y ya nos está dando el cuadrante directo, por lo cual tenemos que el rumbo será sur 11 grados al oeste, en el hemisferio suroeste. Aquí tenemos otros ejemplos que ustedes van a poder realizar de tarea. Este vernier que nosotros tenemos aquí únicamente va sumando en una sola dirección. En este caso va de izquierda a derecha. Aquí lo primero que tenemos que hacer es visualizar exactamente en dónde se encuentra nuestro cero, ya que esto va a ser lo que nos va a dar la medición. Como vamos sumando, aquí tenemos el 71, 72, 73, 74, 75. Entonces, nuestro azimut serán 0,75 grados. Y pues estas otras rayitas que tenemos aquí nos representan los minutos. Ahora tenemos que ver en qué minuto o en qué línea se encuentran completamente empalmadas las líneas de los grados y de los minutos. Aquí ya tenemos un poquito de ayuda y nos dice que está en la línea de los 30 minutos. Por lo cual tenemos que serán 30 minutos pasados de los 75 grados. Aquí tenemos ese valor. Para sacar el rumbo solo tenemos que ver en qué cuadrante está. En este caso, si recordamos, los primeros 90 grados corresponden al cuadrante noreste, por lo cual podemos decir que esto está directamente en el noreste. No tenemos que restarle nada porque es un valor ya definido a partir del norte. Entonces será norte 75 grados con 30 minutos hacia el este. Listo. Y vamos a ver este otro. Aquí podemos ver que no tenemos un cero de referencia. Aquí vamos a utilizar la letra A. Como podemos ver, los valores que vienen en sentido positivo
con respecto a las manecillas del reloj son los que están en la parte de arriba. Entonces podemos decir que el valor donde se encuentra alineado con A son los 350 grados, ya que no alcanzamos el 351. Azimut 350 grados. Se encuentra este valor pasando esta primera mitad de este punto 5. Si nosotros recordamos, cada grado tiene 60 minutos, por lo cual esta línea tiene un valor de 30 minutos. Por ello, aquí ya tenemos 30 minutos a la izquierda y 30 minutos a la derecha. Ahora, el siguiente paso será ver dónde se alinea los valores de los grados con los valores de los minutos. Aquí podemos ver que es más o menos esta línea, la línea del 13 o la línea del 14. En este caso voy a decir que sea la línea del 14, pero no van a ser 14 minutos. Aquí le tenemos que sumar este otro valor que ya estuvimos determinando. Entonces van a ser 14 más los 30 minutos. Esto nos va a dar un igual a 44 minutos. Si nosotros queremos sacar el azimut, en este caso, si recordamos, los 350 grados con 44 minutos se encuentran en el cuadrante noroeste, por lo cual este valor tenemos que ver cuántos grados nos faltan para llegar al norte. En este caso nos faltan 9 grados con 16 minutos. Entonces vamos a poner eso. Norte, 9 grados, 09 grados con 16 minutos al oeste. Y de esa manera ya también tenemos el rumbo. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí a la teoría de los errores. Para que nosotros podamos ver qué errores tenemos al hacer cualquier medición, pues primero tenemos que decir que es una medición. La medición es la comparación de una magnitud desconocida de un objeto, fenómeno o experimento. Y esto lo vamos a comparar con una magnitud ya conocida, que en este caso le damos nombre de patrón o unidad de medida. Esta medición va a ser válida cuando se mide de forma correcta aquello de lo que nosotros deseamos cuantificar. Esto sin distorsiones sistemáticas. Y también va a ser confiable cuando el instrumento de medición que nosotros estamos aplicando, en este caso pues el patrón o unidad de medida, lo aplicamos en repetidas ocasiones al mismo fenómeno y nos proporcione resultados iguales o aproximadamente similares. Esto pues para tener menor variación en los resultados. Y va a ser exacta cuando nosotros estemos cuantificando de forma precisa o lo más aproximado a la magnitud real del objeto que se está evaluando. Y bueno, esto nos va a generar dos tipos de errores. El error sistemático, que es constante y se puede medir, calcular y prever. Esto pues se realiza diferentes correcciones con las calibraciones de los equipos o las compensaciones numéricas que nosotros vamos a estar realizando. Y pues también existe el error aleatorio, que no se puede prever y se relaciona con la precisión del instrumento. Bueno, tenemos varias causas de estos errores debidos al mismo instrumento, que pues puede ser un error de alineación, como ya vimos con las balizas, error al diseño o fabricación. El instrumento puede tener errores desde la fabricación, el error por desgaste del mismo equipo, igual ya lo vimos en las cintas métricas, que
puede llegar a tener una deformación que nos puede generar este problema, el error por la misma precisión del equipo. También tenemos errores debidos a los factores ambientales, que puede ser la variación de la temperatura, puede dilatar el instrumento de medición y nos puede causar alteraciones. También otro tipo de agentes externos, posiblemente hay la dirección del viento, nos puede mover la baliza, etcétera. Y hay muchos factores que nos pueden llegar a alterar nuestras mediciones. También hay debidas al operador, posiblemente por un mal posicionamiento, como ya lo vimos en las plomadas, podemos llegar a tener un cierto desplazamiento que nos puede alterar la, la lectura. También tenemos un error de paralaje, que es el paralaje, es la diferencia de visualizaciones debido al punto de observación. Esto lo podemos comprobar fácilmente con nuestros ojos. Si nosotros ponemos un dedo a 5 centímetros de nuestra nariz y tapamos un ojo, vamos a verlo en una posición, y ahora tapamos el otro ojo y lo vamos a ver en otra posición diferente. Entonces, este es un error asociado al mismo cuerpo humano. También tenemos errores debido a las tolerancias geométricas del objeto. Tenemos errores de deformación, que pues ya lo vimos. Los instrumentos pueden llegar a tener ciertas deformaciones que nos pueden llegar a alterar. Error de la forma, que posiblemente el instrumento tiene una forma complicada de medir, o irregular, que es un poco más complicada de estar midiendo, y el error debido a la estabilización de los diferentes objetos. Posiblemente, bueno, en este caso de la topografía, pues los objetos son fijos, entonces no nos cuesta tanto trabajo, pero si llega a haber eh, movimiento por un deslizamiento de tierra, posiblemente por la pisada del mismo este topógrafo, pues puede llegar a alterar esa medición, ¿no? Exactamente del punto que nosotros queremos medir. Y bueno, ¿cómo nosotros podemos llegar a calcular estos errores? Ahora sí, entrando ya bien a la teoría de los errores, pues podemos ver que cada una de estas mediciones que nosotros hagamos en campo, que a final de cuentas son experimentos que vamos a estar realizando, pues van a tener un valor que nosotros vamos a leer. De esta manera, eh, nosotros podemos saber que tenemos siempre un error asociado. El error nunca va a ser cero. Y este error va a ser igual a la medición real de esa magnitud, que pues posiblemente no la conozcamos en una primera instancia, y pues va a ser esa diferencia, ¿no? De nuestra medición real y el valor de lectura que nosotros tenemos, la primera lectura. Y así, si nosotros repetimos el experimento o la medición en varias ocasiones, pues vamos a tener un valor obtenido, una lectura y el error asociado debido a esa lectura. De esta manera, nuestro valor más probable o la medición más acercada que nosotros podemos llegar a tener con dicho instrumento va a ser igual a la suma de todas estas lecturas que obtuvimos entre el número de lecturas, el número de mediciones. Y de esta manera tenemos un valor aproximado o el valor más probable de nuestra medición. Ahora bien, los errores pues simplemente van a ser la suma de todos estos errores que se fueron realizando en cada una de estas lecturas. Pero pues como sabemos que los valores positivos o negativos, principalmente los valores negativos, nos pueden causar problemas al generar números imaginarios, y por eso se realiza una elevación de todo esto al cuadrado para obtener el error cuadrático total. Ahora bien, aquí repetí estas fórmulas para tenerlas a la mano.
Ya una vez, una vez teniendo el error cuadrático total, pues lo podemos dividir entre el número de las lecturas y de esta manera nos queda el error medio cuadrático. Esto es para obtener ya el error de cada una de nuestras lecturas, tal vez el error cuadrado asociado para cada uno. Es un promedio simplemente. Y bueno, para que nosotros podamos estandarizar la fórmula, siempre se utiliza este n-1. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una sola lectura, aquí si nosotros hacemos una sola lectura y nos basamos con esta fórmula, tenemos que m va a ser igual a entre n. Entonces, pues va a ser igual a porque n es igual a 1. Entonces aquí nuestro error asociado a la primera medición pues va a ser 0, porque A1 menos A1 va a ser 0, lo cual no es cierto, porque siempre vamos a tener un error, por mínimo que sea, pues vamos a tener un error. Por lo cual, debido a ello, se hace esta corrección en la fórmula y tenemos que el error medio cuadrático va a ser igual a la sumatoria de los errores al cuadrado sobre n-1. De esa manera, si nosotros hacemos una sola medición, el error va a ser 0 sobre 0, porque n va a ser igual a 1. De esta manera, pues tenemos esta indeterminación, ¿no? Que esta indeterminación en la vida real, pues va a ser, pues va a ser real, ¿no? Porque no conocemos el valor de este error debido a esta medición. Y ya si nosotros tenemos más de una medición, pues ya vamos a tener un cálculo. Y bueno, aquí tenemos el error medio cuadrático y el error medio, que simplemente es sacándole raíz a estos valores. Ahora, para obtener el error medio promedio, pues podemos dividir lo que vimos anteriormente entre n y ya obtenemos el error medio del promedio. Simplemente es agregar esta n, que es el número de observaciones. Para obtener el error probable de la serie, pues simplemente multiplicamos el error del promedio y lo dividimos, o lo multiplicamos, mejor dicho, por 2/3. Este es por convención y ya queda así. Para obtener el valor de la precisión, pues simplemente es el error probable entre el valor más probable y de esta manera obtenemos la precisión. Y bueno, esta es la teoría de los errores. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos realizar o hacer algo frente a esos errores que tenemos asociados a nuestras mismas mediciones, tanto errores humanos como errores sistemáticos del mismo método de medición? Pues para ello tenemos estas comprobaciones de cierre lineal que posteriormente se van a convertir en compensaciones, ¿no? El objetivo de estas comprobaciones es verificar que nuestro polígono representa exactamente la figura geométrica que nosotros queremos llegar a medir. En este caso, en polígonos cerrados, tenemos el cierre angular y el cierre lineal. También, bueno, si estos errores son menores a la tolerancia, podemos decir que se hizo de forma correcta nuestra medición y la podemos compensar para que se logre el cierre. Pero si el error es mayor que la tolerancia, el trabajo es incorrecto y se tiene que rectificar o repetir el trabajo. ¿Cómo realizamos la comprobación del cierre angular? Pues simplemente es multiplicar 180 grados por el número de lados menos 2. Y para obtener la tolerancia es la aproximación de nuestro aparato, la menor lectura que podemos realizar con nuestro aparato, multiplicado por el número de lados de la poligonal. Para hacer la comprobación del cierre lineal, pues simplemente va a ser la sumatoria de las proyecciones
en el eje vertical que van hacia el norte, menos la sumatoria de las proyecciones en el eje vertical que van hacia el sur. De esta manera, esto tiene que ser cero. Al igual que la sumatoria de las proyecciones en el eje horizontal que van hacia el este, menos la sumatoria de las proyecciones en el eje horizontal que van hacia el oeste. Y esto tiene que ser cero. ¿Cómo podemos ejemplificar de forma sencilla esta comprobación? Pues, digamos, yo tengo que caminar, o mejor dicho, camino 5 metros hacia la derecha, de donde ahorita estoy sentado. ¿Y cuánto es lo que yo tengo que caminar hacia la izquierda para llegar a este mismo punto? O sea, llegar nuevamente al origen. Pues simplemente caminar estos otros 5 metros, ahora hacia la izquierda. Es esta comprobación que nosotros estamos haciendo. Para cada lado, las proyecciones sobre el eje Y van a ser la longitud por el coseno, y las proyecciones para el eje X van a ser la longitud por el seno. Esto ya lo vimos en las prácticas y pues es bastante rápido de comprender. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a realizar las compensaciones si es que nosotros no logramos ese cierre lineal? Pues simplemente vamos a tener esta relación, ¿no? Que son las correcciones de la proyección en X de un lado sobre el error que nosotros tenemos. Esto va a ser igual, es la misma relación que la proyección del lado en XY entre la sumatoria aritmética de todas las proyecciones, es decir, pues este error completo ya sea en Y o en X. Simplemente despejando el error para obtener aquí la corrección, pues va a ser que la corrección va a ser igual al error entre la sumatoria de las proyecciones, y esto lo vamos a multiplicar por la proyección de dicho lado, ya sea en X o en Y. Y de esta manera pues vamos a poder sumar o restar esta corrección a cada una de estas proyecciones que nosotros estamos generando. ¿Y cómo vamos a comprobar esas correcciones? Pues la sumatoria de las correcciones en X van a ser iguales al error en X. Al igual que las correcciones, la sumatoria de las correcciones en Y va a ser igual al error en Y. Y listo, de esta manera pues queda completamente cubierto el tema de las compensaciones y correcciones, al igual que de los tipos de mediciones y errores. Y listo. Hasta aquí llega el tema de hoy. Queda cubierto las mediciones, los errores y las correcciones que se tienen que realizar.